Animales, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo. Esta vez, nuevamente, estaré sin la compañía de mi querido Francisco. Le estamos dando más espacio para que aproveche la paternidad, pero no por eso vamos a dejar nosotros de investigar y perseguir nuestra creatividad. Hoy de nuevo les traigo un formato medianamente nuevo, así que espero que me acompañen, tal como partimos haciendo entrevistas a mentores y después les compartí un par de mentores máximos como Steve Jobs y Kobe Bryant. La última serie de entrevistas, estas que en un principio llamamos de los 5 tipos de riqueza, para mí empezaron a tener un nombre tal como los mentores nos enseñaban de su experiencia. Creo que estos eran guías que hoy día están todavía ahí, en la mitad de su carrera, y nos estaban contando las cosas que les estaban funcionando. Y en esa misma línea, quiero encontrar guías máximos, personas que están todavía en la mitad de su carrera, les está yendo bien, han descubierto cosas muy buenas, las han compartido y quizás no les han llegado a sus oídos o vale la pena explorarlos un poquito más. Y pensando en con quién partir, creo que la persona más influyente en cómo pienso hoy día es Cal Newport, así que vamos a hablar de él hoy día, de sus libros. Aquí tengo un buen par de libros, de su podcast, de lo que hace y de su filosofía en general. Pero antes de eso quería tomarme un pedacito para hablar de este espacio de los guías, porque nos han llegado bastantes comentarios de cómo se percibe esta nueva dirección que hemos tomado como animales, saliendo quizás un poco del tema financiero, de finanzas personales, del ahorro, del paso a paso financiero, que está en el capítulo 70 de las reglas del juego, que creo que es muy importante que si alguien no está claro con sus finanzas, lo vea. Pero en algún momento, y quizás muy influenciados por la planificación de vida, nos cuestionamos si hablar solamente de dinero es suficiente. Y llegamos a la respuesta que no, que el dinero es una herramienta, está en segundo plano, versus la vida que queremos vivir. Y creo que cada vez más nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo en el podcast y en nuestra vida es tratar de encontrar la vida que queremos vivir. Y la mejor forma de decirlo es una vida intencional. Y la peor forma de hacerlo es vivir en piloto automático. Y cada vez que lo escucho, sobre todo en los últimos meses, pienso, porque la gente dice, no, puta, está en piloto automático, ¿hasta qué? Y ese hasta qué es el momento que a mí por lo menos me salta y me llama mucho la atención. Y viendo las respuestas de la comunidad después de estos últimos capítulos, de estas entrevistas, la entrevista con Gabriela que hablaba de los sabáticos o de un retiro espiritual, de Gert que tenía muy claras sus prioridades, llegaron los comentarios de, oye, nunca me había cuestionado esto y ahora estoy haciendo estas cosas distinto gracias a ese capítulo. Y ese es el objetivo, creo. Creo que lo estamos haciendo muy bien en ese sentido, sí con mucho cuidado de no parecer como que la plata dejó de ser un tema. Porque si no tenemos dinero, claramente vamos a tener problemas grandes. Pero si ya tenemos cubiertas nuestras bases, la pirámide de Maslow, la parte más abajo, la seguridad financiera, más dinero probablemente no nos va a servir de tanto. Y creo que ahí muy influenciados por Morgan Housel, que si es que en ningún momento paramos a preguntarnos qué es lo suficiente, cuál es la vida que queremos vivir, vamos a seguir siempre queriendo más y más. Más mejores autos, más nuevos, una casa más grande, más casas. Y quizás vamos a llegar a los 60, 70 mirándose atrás y no estar felices con la vida que vivimos. Entonces no es que ya no creamos que el dinero es tan importante, pero creemos que hay cosas más importantes y esas son las que vamos a explorar en el podcast. Ahora sí, cierre de paréntesis y abro otro paréntesis para dar gracias a quienes hacen posible esto, la Universidad Autónoma, que sabemos la importancia de la educación, es quizás de las cosas más importantes de las que hablamos en el podcast y que nosotros tenemos como valores, desde una educación básica, después una educación secundaria, después incluso pensar en magíster o PhD como el guía que vamos a tener hoy día. Y si bien a veces se cuestiona qué tan valioso es en un mundo en el que la inteligencia artificial nos tiene toda la información al alcance de la mano, creo que nunca va a dejar de ser importante que esté bien estructurado y que lo imparta una institución en la que confiemos. Y nosotros por lo menos confiamos en la Universidad Autónoma, tanto en sus carreras presenciales como en las carreras online, para que sigamos aprendiendo y esperamos que nunca dejemos de aprender. Y si quieres saber más, admisión.uautónoma.cl. Y también damos las gracias a Cuprum, porque vamos a, en un principio de nuestra carrera, aprender mucho, a tener estas carreras, ya sea presenciales o online, pero al final de nuestra vida vamos a tener que vivir de lo trabajado, vivir de lo acumulado. Para eso están las AFP, ya sea con las cuentas obligatorias o con APB o con cuenta 2 o con depósitos convenidos. Lo importante es que nos informemos y tomemos la decisión hoy día para solucionarle problemas a nuestro yo del futuro. Y para eso, Cuprum nos apoya y nos permite poder hacer eso siendo parte del sistema de la AFP. Si quieres saber más, cuprum.cl. Y ahora sí, qué emoción. Bienvenidos a nuestro primer guía máximo
con este capítulo de Cal Newport. Partamos por describir quién es Cal Newport. Tiene un PhD, o sea, un doctorado del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, una de las universidades de Estados Unidos quizás de más renombre, en las ciencias de computación. O sea, un computín que es una verdadera máquina en el sentido de aprender y creo que más aún de enseñar. Es impresionante cuando uno ve profesores que hacen contenido, cómo es capaz de hablar por una hora, hablar cosas elocuentes y cosas muy inteligentes, y creo que eso lo hace porque hace clases o investiga y tiene la mente muy clara. Creo que eso es lo que más valoro de Cal Newport, que tiene la mente muy clara, es algo que quiero incluir en mi vida y es algo que también quiero transmitir si es que ustedes están dispuestos a por lo menos escuchar este capítulo. Cal ha publicado 8 libros, es New York Times bestseller, el más conocido probablemente es Deep Work o Enfócate en español, pero me llamó la atención que ha escrito libros desde que estaba en la universidad y uno de sus primeros libros es cómo ser en chileno sería un estudiante de nota 7. How to Become a Straight A Student. De hecho, lo compré recién porque la hice y mi esposa está estudiando para un examen que tiene que aprender muchísimo. Son como 5 libros de 800 páginas de distintos animales y partes de animales. Y yo le dije, oye, quizás podría aprender algo de Cal Newport, que él dice que ni siquiera le estudiaba tanto en la universidad y se sacaba puros 7 en todos los ramos. Lo cuenta, al parecer, en este libro, y ahora leyendo acá la portada, dice que él es el autor de Cómo ganar en la universidad y cómo ser una estrella del colegio. O sea, probablemente desde los 20 años que ya estaba escribiendo, es un superhumano en el sentido de poder producir muchas cosas sin hacerlo ver tan difícil. Vamos a ver bien cuál es la filosofía y cómo lo hace. Pero ese es Cal Newport, profesor, investiga, ha escrito 8 libros y vamos a hablar más de esto al final, pero tiene un podcast que se llama Deep Questions o Preguntas Profundas. Muy bueno, de los que más escucho, o por lo menos últimamente. Me encanta el lema de ese podcast, que es cómo vivir una vida más profunda en un mundo cada vez más desconcentrado. Yo creo que todos lo hemos visto. A mí me pasa cuando salimos a comer acá y veo las mesas de los lados y están todos viendo el teléfono en vez de conversando. Maldito teléfono, yo creo que va a ser de los grandes temas de este 2026 y lo vamos a hablar más en uno de los libros de Cal. Pero este mundo desconcentrado puede verse como negativo y todo mal, o puede verse como una oportunidad. Y así es como lo ve por lo menos Cal y esta posible salida o esta filosofía en la que buscamos una vida más profunda. Partamos hablando un poquito de Deep Work, el libro más conocido. Lamentablemente no lo tengo porque lo leí en Kindle. Lo leí primero hace un par de años y después lo leí de nuevo para el Club de Lectura de Animales. Y me acuerdo de ese libro, fue el que me dijo, tengo que empezar a tomar notas de los libros porque tenía tantas cosas que no quería olvidar, que probablemente olvidé, pero que me hizo por lo menos respetar la mente del señor Newport y me mostró un camino. Al final yo creo que cómo trabajo hoy en el día a día está muy influenciado por este libro en particular. Y la premisa del libro, de este trabajo profundo, lo contrasta con el trabajo superficial. ¿Y cuál es el trabajo superficial? El correo, el Slack o los mensajes y las reuniones. Y de hecho un libro que no leí yo y que él dijo que nadie lo conoce porque lo publicó en la mitad de la pandemia, se llama Un Mundo Sin Correo. Y ahí pone toda su filosofía de cómo trabajar con el correo. Y justo ayer estaba escuchando su podcast hablando de esto, que él dice que para... Típico en Slack aparecen los hilos. O sea, yo comento algo y alguien empieza a comentar sobre mi comentario. Y dijo que cualquiera de esas interacciones que se abra para un hilo debiese ser una interacción en persona. Es mucho más rápido, más eficiente. Bueno, el trabajo superficial son el correo, las reuniones, cualquier cosa que te cambie el contexto y no te permita concentrarte por periodos profundos. En cambio, el trabajo profundo, imagínate que estás, ojalá, 1 hora o 2 horas trabajando sobre lo mismo, ya sea una planilla de Excel, escribir un texto, armar algún modelo, y lo mezclo con el muy famoso concepto de flow de Mihaly Csikszentmihalyi, que lo mencioné en el capítulo pasado porque estoy leyendo el libro. Él habla de cómo armar todas estas condiciones de flow, que flow es la mejor experiencia que podemos tener como seres humanos, muy mezclado acá con lo que dice el señor Newport, es probablemente una de las mejores formas de trabajar. Lo que uno logra avanzar, si se logra sentar por 3 a 4 horas todos los días, probablemente es más eficiente que si uno trabaja 8 horas de manera superficial y todo el rato respondiendo otras cosas. Ahora, me imagino que si uno pasa respondiendo correos y Slack y todo esto, lo primero que se viene a la cabeza es cómo no respondo. O sea, me van a odiar, me van a echar, no va a funcionar mi equipo. Y ahí en el libro y en las cosas que habla Newport es cómo ordenar ese tipo de cosas. Por ejemplo, todos los días de las 4 a las 5
es mi periodo en el que me puedes llamar. Y si tienes cualquier duda, llámame. O arma un documento en el que vamos anotando todas las dudas que tenemos. Por ejemplo, un cliente me pidió que agregara esto a la plataforma. Y eso, en vez de ir a decirle al tiro a la persona encargada de producto, lo anoto en este documento. Y 3 veces a la semana nos juntamos todo el equipo a revisar ese documento. Creo que el principio detrás de esto es ordenar las cosas. O sea, me aparece un tema y en vez de comunicarlo de inmediato, espero, lo ordeno, lo junto con otras cosas y después lo revisamos en conjunto de una manera ordenada en un periodo determinado. ¿Qué es lo que uno logra? Que los periodos en los que no estás en reunión o con alguien más, tienes ese espacio para ti. Mis mejores días el año pasado de trabajo, cuando no sé, hice el curso de inteligencia artificial, revisé cómo estaba haciendo las planificaciones, probablemente eran o los lunes o los miércoles, que eran los días que yo me dejaba sin reuniones. Yo me despertaba en la mañana, no tenía ninguna reunión. Probablemente sacaba a pasear a mi perro, tenía una mañana más o menos tranquila, me sentaba a trabajar y voy a estar 3, 4 horas sin parar y avanzaba mucho más de lo que había avanzado los meses anteriores. Pero ese es el concepto del trabajo profundo. En el libro te va mostrando distintas formas en las que uno lo puede ir incluyendo en la vida. De hecho, por eso no tengo reuniones los lunes y los miércoles, por cosas que aprendí del libro. Otro ejemplo de algo que me encantó es lo que él llamaba las caminatas productivas. Salir a caminar y estar en contacto con la naturaleza es muy bueno para nuestro cerebro, en parte por estar sin distracciones, por tener tus sentidos más activos en el sentido de siento el frío, siento el viento, huelo algo, veo las hojas. Pero en esas caminatas, en vez de ir escuchando un podcast o ir hablando por teléfono o ir hablando con alguien, piensa en un problema que quieres solucionar. Ya sea, en el caso del matemático, hablaba de demostraciones que tiene que hacer de lógica, me imagino, que me costaban infinito en la universidad. En mi caso, tengo que escribir un correo, tengo que armar una clase, tengo que ver cómo voy a comunicar el portafolio a un cliente. Me voy con esa idea, ojalá sin teléfono, con un cuadernito, salgo a caminar. Los primeros 5 o 10 minutos no pasa nada, probablemente uno sigue como en la misma onda, pero en el minuto 15, 20, el cerebro empieza a generar conexiones muy parecidas a lo que pasa en la ducha o cuando uno está obligadamente separado de, lamentablemente, la tecnología. Y esta otra cosa era lo que él llamaba el pensamiento largo o el long thinking. De nuevo, volviendo a este trabajo en problemas o demostraciones, su forma de trabajar era agarrar un cuaderno, irse a sentar a una plaza por 4 horas con ese cuaderno y avanzar en ese problema. No es para todos y no es para todo tipo de problemas. Ahí me acuerdo que se lo mencioné a Gert Findel en la entrevista y me dijo, sí, pero yo estoy haciendo algo de programación, así que no me puedo ir con un cuaderno. Pero sí, ese tipo de experimentos lo podemos hacer todos. En cualquier momento es baratísimo. O probablemente todos tenemos un cuaderno, una hoja dando vuelta. Se siente bien. El hecho de estar afuera, ahora sobre todo en periodo, quizás hace mucho calor en Santiago en verano, pero estar al aire libre creo que nuestro ser humano de las cavernas lo añora y lo echa de menos. Pero todo este tipo de cosas que son como ejercicios, creo que lo importante es que se remontan a que sigue la misma filosofía. Y en este caso la filosofía es entender que nuestro cerebro es muy malo para el multitasking, que mientras más podamos separar las cosas mejor, mientras menos cosas hagamos al mismo tiempo, volviendo al esencialismo de George McKeown, más rápido vamos a avanzar. Y mientras más tiempo le dediquemos, más profundidad lleguemos de un tema, el crecimiento muy parecido al interés compuesto va a ser más exponencial que lineal. Así que primera enseñanza del señor Newport, separemos las cosas, bajemos las revoluciones y vayamos profundo. Y esto de que son no ejercicios, sino que más una filosofía, me quedó muy patente con el segundo libro que les quería contar, que es el minimalismo digital o Digital Minimalism. Lo tengo entero rayado porque él dice, y aquí relaciona la tecnología, a cómo vivir en armonía con la tecnología. Yo creo que a todos nos pasa que queremos usar menos el teléfono. Podemos bajar aplicaciones estilo Opal, meterlo en una caja que se cierra y no te deja abrirlo. Y esos parches nos van a servir. Pero si queremos de verdad cambiar la relación con nuestro teléfono, tenemos que cambiar nuestra filosofía de relación con el teléfono. O de la tecnología en general. Newport habla de la tecnología, que creo que es súper interesante porque ahora que aparecieron todos estos modelos de inteligencia artificial, los LLMs, los mete dentro de su forma de ver el mundo y de esta filosofía. Igual la filosofía del minimalismo digital no es usar la menor tecnología posible, sino que es solamente agregar a nuestra vida la tecnología que nos mejore nuestra vida.
Y si estamos dándole una vuelta a algo, pensando si es que agregarlo a nuestra vida o no, no podemos solamente tomar las cosas positivas. Tenemos que tomar las positivas y las negativas. Por ejemplo, las redes sociales. Yo estoy viviendo fuera de Chile, echo mucho de menos a mi familia y a mis amigos. Y mi excusa para usar las redes sociales por mucho tiempo fue, tengo que mantenerme al día de la vida de estas personas, porque si no, o se van a olvidar de mí, o no voy a ser parte de sus vidas, se van a romper esas relaciones. Ese es el lado positivo. Y está perfecto. Si es que yo solamente pudiera hacer eso, muy bien. El problema es que para usar estas redes sociales, bueno, son cada vez menos sociales. Apareció un reporte de que creo que el menos del 10% del contenido que la gente ve en Instagram es de sus círculos. La mayoría son virales. Entonces, nos metemos a estas redes sociales, yo con mi excusa de querer estar más cerca de mis seres queridos, y terminaba viendo brain rot o reels que en verdad simplemente eran para pasar el tiempo. Mi solución fue eliminar Instagram, mi solución fue eliminar TikTok porque fue peor, fue mucho más rápido el cómo me enganché de TikTok. Pero en la suma de lo positivo y negativo, ganó lo negativo. Y por eso saqué esa tecnología de mi vida y la uso de una forma mucho más esporádica. Reviso Instagram en mi computador una vez al día, 10 minutos, no más que eso. Pero esa filosofía de incluir tecnología en nuestra vida solamente si es que nos agrega como el todo, es muy, muy útil. Y para mí fue fácil darme cuenta de si es que era más lo positivo o lo negativo. Estoy pensando mucho más en el teléfono, porque empecé a ver los costos. Por ejemplo, viendo una película, viendo El Señor de los Anillos, que 3 horas las películas. Cuando chico la pude ver, yo creo que sin problema. Sobre todo en el cine era más fácil, pero ahora las traté de ver hace 2 meses y me costó un mundo no ponerle pausa. No ponerle pausa para responder un WhatsApp o ponerle pausa para ir a buscar algo para comer. Y eso es porque lentamente nuestro cerebro se está acostumbrando, y químicamente, la dopamina, todo esto, a tener menos atención. Y yo por lo menos me gano la vida con lo que hago con mi cerebro. Y creo que la mayoría de los que nos escuchan también se sientan, usan su cerebro para trabajar. Por ende, si quiero hacer mejor mi trabajo, o más allá del trabajo, como tener una vida de la que yo esté más contento, necesito darle el mejor espacio a mi cerebro. Y me di cuenta muy claramente que me era más difícil concentrarme. Veía el costo. Y algo que, de otro libro, nada que ver, pero también sobre el uso del teléfono, hay un concepto en inglés que se llama phubbing, que es phone snapping, que es básicamente cuando estás en una situación social y alguien saca el teléfono al frente tuyo. Me carga, no me gusta para nada. Pero es súper común. Y lo que decía el libro es que le digas a esa persona que es similar a que alguien te estuviera gritando en la cara. No lo he puesto en práctica todavía, quizás me va a quedar sin amigos, pero sí creo que el phubbing es un problema y espero que lo podamos solucionar. Pero todos estos costos hacen que al final uno asocie esta tecnología a algo negativo, y eso no es obviamente lo que no queremos. Pero hay que entender que al otro lado de estas tecnologías, de los teléfonos, de las redes sociales, hay ingenieros muy secos que estudian cómo funciona nuestro cerebro y están haciendo todo lo posible por meterlos a un casino de dopamina y de cosas para mantenernos más tiempo atrapados al teléfono, para vendernos más ads. Sí, al final eso es todo. Y ganan más plata. Hoy día Meta, Google son compañías gigantes que ganan mucho dinero gracias a este mundo de las redes sociales. ¿Es eso lo que me sirve más a mí como persona? Probablemente no. Y por eso creo, o este es mi caso, es mi opinión, que que más personas van a decir, yo no quiero tanta tecnología en mi vida. Y una forma de salir de esto, en el libro, es hacer un detox de 30 días de tecnología. No es parar de la nada, pero sí es bajar. Y de hecho, con la manada 10%, este grupo muy motivado de animales, el primer mes hablamos mucho de salud física y este segundo mes, en febrero, vamos a hablar de salud mental. Y vamos a aplicar un método paso a paso, día a día, qué hacer para cambiar nuestra relación con el teléfono. Desde instalar aplicaciones que te miden cuántas veces lo es, desde eliminar las aplicaciones, los juegos, Tinder, ese tipo de cosas. Yo he borrado Instagram de mi teléfono 800 veces y lo he vuelto a instalar y es impresionante lo fácil que es tanto borrarla como reinstalarla. Pero ya ir poniendo esas fricciones cambia un poco la relación que tenemos con nuestro teléfono, el ponerlo en blanco y negro, bueno, muchas cosas que podemos ir haciendo para llegar, en este caso de lo que vamos a hacer con la manada, al experimento de 24 días sin ningún tipo de pantalla. Todavía no lo hacemos, pero estoy muy emocionado porque creo que las veces que lo he hecho, ahora que he empezado a salir a caminar con mi perro sin teléfono o dejarlo cuando salgo a hacer deporte, noto un relajo que es maravilloso.
Quizás este capítulo fue yo darme cuenta que estaba obsesionado con mi teléfono, pero creo que no estoy solo. Y Newport ya ha hecho estos detox y con su comunidad y con miles de personas. Y dice que la gente que logra los 30 días y logra cambiar la relación con la tecnología, ese tiempo que ocupaba la tecnología no es que desaparezca o se vaya a lo que sea, sino que los que lo lograron hacer bien definieron muy claramente qué iban a hacer con ese tiempo. Y muchas veces el éxito vino de elegir un hobby físico que les llenara ese espacio. Es como otro tip, cuando si quieren cambiar un poco la relación con la tecnología, busquen algo nuevo que los pueda llevar a una sensación de flow, de estar como que el tiempo se les olvida, que están ocupando ojalá sus manos, que sea algo físico, porque va a ser mucho más fácil el quitar todas estas cosas que cuando pensamos a la larga, obviamente no nos están haciendo bien. Pero eso con este segundo librazo, Digital Minimalism, de mis libros favoritos, yo creo, por cómo me ha cambiado la forma de vivir de una forma más intencional y no dejar que estos malditos ingenieros de las grandes compañías se roben mi atención y me quiten tiempo para poder hacer hobbies más entretenidos. Y el tercer libro que les quiero compartir es más relacionado a la carrera que queremos perseguir, a qué nos queremos dedicar. Se llama So Good They Can't Ignore You, o Tan bueno que no te pueden ignorar. La portada dice por qué las habilidades le ganan a la pasión en la búsqueda del trabajo que amas. Y les conté también en el capítulo pasado, en mi caso, en mi carrera financiera actual, estoy tratando de encontrar el mejor trabajo posible o armarme el mejor trabajo posible. Y este libro me ha ayudado mucho en ese camino, partiendo por la premisa por donde parte este libro, es decir, el clásico consejo de persigue tu pasión está mal, es un error. Y por ejemplo, y pensando que todos la pasión que tenemos es o ser un deportista o ser un actor famoso, ahora con la tecnología lo más común para los más jóvenes es ser un influencer o streamer o youtuber, pero para la mayoría eso probablemente no funciona. Y un mejor consejo, que nos dice acá el señor Newport, es que persigamos nuestras habilidades. Y en verdad, para llegar a esta respuesta, lo que hace en el libro investiga a la gente que ama lo que hace y cómo llegó a hacer lo que está haciendo. Y muchas veces esas personas hoy día están dedicadas a algo que cuando tenían 15, 18 años no tenían idea ni que existía. Y si le hubieran dicho, persigue tu pasión a esa edad, probablemente no hubiese llegado a donde está hoy día. Entonces, la conclusión de Newport es, si yo quiero llegar con la mayor probabilidad posible hacia ese trabajo que me encante, el camino es perseguir las habilidades y no perseguir mi pasión. Además de ajustar nuestras expectativas de que vamos a tener el mejor trabajo del mundo, muchas veces un trabajo repetitivo, trabajar en una fábrica, puede ser mucho más disfrutado que un trabajo que uno se imaginaría como de un gerente general. Volviendo a Flow, lo dice Csikszentmihalyi, si es que uno logra armar las estructuras para estar en Flow en su trabajo, aunque sea un trabajo muy repetitivo, probablemente uno va a tener una vida más satisfactoria que alguien que está constantemente estresado, apagando incendios o, como dice Newport, en el mundo superficial. ¿Qué nos dice Newport? Y aquí lo mezclo con algo que lo llamé mentor en su momento, que es Naval, pero quizás es más un guía que un mentor, que él hablaba de armar conocimiento específico, y aquí el señor Newport nos habla de armar capital de carrera. Y capital de carrera es tener habilidades específicas, o sea, ese conocimiento específico, que se juntan para solucionar algún problema que el mercado o el mundo necesite. Y ese desarrollo de habilidades creo que es muy interesante el lugar donde estamos ahora como sociedad con esto de la inteligencia artificial, que tenemos miedo de que se coman nuestros trabajos, pero también está la opción de que aparezcan cosas nuevas que podemos aprender muy rápido y que nadie es experto. Leí el fin de semana un newsletter de Cloudbot, que era como meterle Claude, el de Anthropic, a tu computador y te comunicabas con él por Telegram. Y la gracia era que podía hacer cosas. Y era como cada vez más un agente, real agente que puede hacer cosas y no solamente un chat. Yo no tuve el tiempo de probarlo, pero vi algunos gente que sigo, por ejemplo, Jake Klaus de Greater Science, que él pasó 48 horas armando su propio robotito y dijo, todavía le falta, pero es impresionante. Y estar metido dentro de eso, para alguien que trabaja en el mundo de Excel, PowerPoint, Word, cualquier cosa de proyectos y productos, podría ser una habilidad diferenciable fácilmente. O comunicarse bien, contar buenas historias, escribir. Creo que estamos todos en una carrera de encontrar o mantenernos diferenciados en este mundo de inteligencia artificial y cada vez creo que va a ser más importante. Entonces, desarrollar esas habilidades
como nos dice el señor Newport, creo que es muy importante. Nos habla también de tener una mentalidad de artesano. ¿Qué significa eso? De que lo que estamos haciendo, vuelvo también a un par de las entrevistas que hicimos, hacer las cosas bien. Nos decía Gabriela, nos decía Gert, que le dijo a su mamá, pero si vamos a hacer algo solamente por cumplir, probablemente no vamos a tener una gran carrera. Pero si nos dedicamos a que lo que vayamos a hacer, hacerlo muy bien, suben mucho nuestras posibilidades de éxito. Y eso es como un artesano, un craftsman, que esperemos que tú partes siendo un aprendiz de lo que estás haciendo, pero después termines siendo una máquina, un experto. Y para eso, dependiendo de tu campo, tienes que definir qué significa ser bueno. En mi caso de planificación financiera o asesoría financiera, ¿qué es un buen asesor? Y he estado buscando ejemplos en el mundo real de asesores exitosos, como Peter Maluk en Creative Planning, leyendo libros de asesores que también pueden ser asesores como abogados o cualquier persona que tenga relación con otras personas. Me queda un mundo que aprender, pero estoy identificando qué significa ser un buen asesor. Ese es el paso número 1, en lo que sea que estemos trabajando. Y después tenemos que ir desarrollando nuestro criterio para ver cómo mejorar en lo que definimos que son las cualidades importantes. Y ahí entra un concepto que me encanta que se llama el The Gap o el espacio, que cita Ira Glass, que Ira Glass tiene un podcast, por eso lo cacho, que se llama This American Life. Es uno de los podcasts dentro del mundo de podcast gringo como de los más influyentes, porque es viejo, no es nada nuevo, y es de los primeros que empezó a experimentar con el formato. Y cada capítulo de This American Life está dividido en 2 pedazos, cada pedazo es una historia, y esa historia es un reporte. O sea, se podría imaginar como un documental de las noticias, pero solamente audio, con una tremenda producción, o sea, 8 personas a cargo del episodio, le ponen musiquita, le ponen efectos de sonido, entrevistas. En verdad son impresionantes y una narrativa que es extraordinaria. Bueno, Ira Glass, él no tiene voz de locutor radial. Tiene una voz como media aguda, media nasal. Entonces, al principio le dijeron, tú probablemente en este mundo no te va a ir muy bien. Y él sabía que él era malo, pero él tenía muy buen gusto. Entonces, él podía ver un capítulo o lo que sea, un podcast o un show, y él sabía que era bueno y sabía por qué era bueno. Su gusto estaba muy arriba. Pero después cuando él iba a hacer algo, lo que él estaba haciendo no estaba a la altura y está acá abajo. A mí me pasa, he investigado mucho de edición, de videos, de audio, lo que sea, y cuando veo un video bien editado, cuando veo películas, yo le pongo pausa y le digo a la Isi como, oye, ¿viste ese corte? No sé qué, bla, bla, bla. Pero después cuando yo hago los videos son horribles. Entonces ese espacio entre lo que uno sabe que es bueno y la capacidad de nosotros hacer algo al respecto se llama The Gap. Y nuestro trabajo es cerrar The Gap. Por un lado, quizá vamos a ir mejorando nuestro criterio de qué es bueno, pero tenemos que mejorar lo que estamos haciendo. Y la única forma de mejorar lo que estamos haciendo es hacer más. No vamos a mejorar en la teoría, vamos a mejorar en la práctica. ¿Y cómo mejoramos? Nos dice Newport, con un concepto llamado la práctica deliberada. Y aquí yo pienso en la gente que toca instrumentos musicales. Cuando ellos quieren mejorar, los violinistas, los pianistas, tocan un pedacito de una canción o lo que sea de una forma muy, muy, muy consciente. Saben que lo que están haciendo es difícil, es frustrante, y ese es un signo de que estás aprendiendo. Si es que estás incómodo con la práctica, significa que estás aprendiendo. En cambio, si estás practicando algo y te sale muy fácil, por ejemplo, un basquetbolista que solo practica lanzar desde 50 centímetros al lado del aro. Se le hace muy fácil, pero probablemente no va a mejorar nada. Entonces, cuando estemos en ese, y hay más definiciones para encontrar la práctica deliberada, léanse el libro, pero tiene que ser incómodo. Esa es una de las claves de cuando estamos tratando de aprender algo. Y en esta línea también habla de hacer pequeñas apuestas, otro de mis libros favoritos del año pasado, Tiny Experiments, y probar cosas. Probar cosas para ver si funcionan. Si es que funcionan, genial, y construimos sobre ellas. Si es que no funcionan, da lo mismo. El detox de 30 días. Todos tenemos 12 veces 30 días en el año. Podemos probarlo. Si es que funciona, nos va a cambiar la vida. Si es que no funciona, volvemos a donde estábamos. Con Francisco hicimos 30 días sin alcohol el año pasado. Y si bien volví a tomar, a beber, lo hago mucho menos de lo que lo hacía antes, porque me hizo muy evidente que es el día siguiente cuando uno toma versus cuando uno no toma por un periodo prolongado. Me imagino, ahora que nos vamos a meter a este mes del teléfono, que la relación que uno tiene con la tecnología, con el teléfono, después de este experimento, cambia completamente. Y después cierra este libro del señor Newport, que cuando uno va construyendo el capital de carrera, va practicando las cosas, se va haciendo mejor, van a aparecer más oportunidades y más opciones. Y ahí nosotros tenemos que tomar la definición de qué camino seguir. Un camino en el que voy a sacrificar ciertas cosas, voy a querer
llegar lo más arriba en mi carrera posible o voy a querer priorizar mi estilo de vida. Y eso es una decisión completamente personal, pero todo nos va acercando, primero, y volviendo al inicio del capítulo, a una vida más intencional y a una vida más independiente. Ahora el concepto de independencia, a todos en el mundo de las finanzas nos encanta el concepto de independencia financiera, lo hablamos en el capítulo anterior de Morgan Housel. Pero ¿por qué hacemos todo esto de tener una carrera que nos guste y que sea de nosotros y lo hacemos de manera deliberada? Es para tener más independencia en la toma de decisiones. Y eso con los libros del señor Newport. El último que escribió se llama Slow Productivity o Productividad Lenta. Cuando estuve a punto de comprarlo lo vi porque no tenía tantos buenos comentarios y me abstuve, pero creo que me gusta tanto lo que dice el señor Newport que lo debería leer igual. Me dejé influenciar por internet en vez de yo tomar mis propias decisiones. Y está escribiendo un libro ahora que se llama Deep Life o La Vida Profunda. Y yo creo que ese apenas salga va a estar en mi biblioteca, lo voy a leer y probablemente lo vamos a comentar para el podcast porque está demasiado alineado con las cosas que hemos estado comentando en los últimos meses. Cómo vivir esta vida intencional y, como lo dice el señor Newport, una vida profunda. Lo que sí consumo regularmente es su podcast Deep Questions, que está en Spotify y en YouTube. Les dejo 3 capítulos recomendados, los voy a dejar linkeados también en la descripción para que conozcan el podcast. El primero es el 381, que es Life Advice from Legendary Writers, o consejos de vida por escritores legendarios. Y es muy entretenido como va a buscar autores como Thoreau, que es filósofo, máquina, como el mundo de la naturaleza, lee un pasaje o un pedacito de una de sus obras y lo extrapola al mundo actual. Me encanta esa mezcla que tiene de la baja tecnología o de cosas quizá un poco más antiguas, más filosóficas, pero traídas al mundo moderno. Muy buen capítulo. Segundo, el 373, The Internet's Best Advice for Reinventing Yourself, los mejores consejos de Internet para reinventarte. Los capítulos están en inglés, pero si se van a YouTube pueden traducirlo al español con esta nueva modalidad con AI que te pasa la voz al español. Los mejores consejos para reinvertirte, y esto venía consejos de, creo que cita Mel Robbins y como 4 o 5 otros como extractos de podcast de gente hablando de consejos, para esto era como fines del año, entonces para el siguiente año. Y cuando lo escuché me acuerdo de haber estado caminando y diciendo como, esto estaba muy bueno. Así que muy recomendado ese también. Y por último, uno más antiguo, el 291, Do Better, Do Less. Haz mejor, haz menos. Y también muy relacionado a esencialismo, hagamos menos cosas porque si no, no avanzamos en ni una. Me cuesta tanto esta lección porque siempre quiero hacer más, más. Pero cada vez que digo que no y que me enfoco en solamente un par de cosas, termina saliendo todo mucho mejor. Así es que como resumen, si es que les gustó el capítulo, si es que les interesan las ideas de señor Newport, esta filosofía de trabajar de manera más profunda, de ocupar la tecnología de una manera que nos haga sentido en el total, no solamente los beneficios, y si es que quieren perseguir una carrera según sus habilidades más que sus pasiones, lean sus libros, partan por Deep Work, si es que no lo han leído, enfócate, están en todas las librerías, lo pueden encontrar en Busca Libre, en Amazon, es fácil de leer, es de esos libros que es muy difícil de resumir porque tiene tantas cosas buenas, tantos ejercicios, tantas cosas súper prácticas que en verdad lo recomiendo muchísimo. Yo creo que está en top 3 de mis libros, Digital Minimalism también, pero es de mis libros favoritos. Así que vayan a leerlo. Escuchen el podcast si es que les llamó la atención alguno de estos capítulos y cuéntenme qué les pareció este nuevo formato. Ir a buscar guías que están ahí en la mitad de la batalla, que tienen buenas ideas, que hay cosas que les están funcionando, que comparten contenido además, creo que es importante porque nos permite sumarnos a su ideología, a su filosofía. Por ejemplo, hemos hablado de Arthur Brooks últimamente, o Joe Dispenza, sé que a Francisco le gusta harto. Así que cuéntenme si les gustó el formato, si es que conocían a Cal Newport, si es que han leído uno de sus libros, piensan leer más. Últimamente los comentarios han estado súper buenos, desde los grupos WhatsApp a Spotify, a YouTube, los leemos todos, así que aprovecho de invitarlos, si es que no están suscritos, suscríbanse, si es que no han dejado 5 estrellas en Spotify, 5 estrellas, si es que nunca nos han comentado en YouTube, comenten, pero muchas gracias por acompañar hasta acá, espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido y nos estaremos viendo próximamente para una vida intencional y para salir del piloto automático.